¿qué tal? Espero esté muy bien, que Dios me le bendiga. Gracias por conectarse a una sesión más de estudio de la palabra de Dios. Lo hacemos por medio de la lección de escuela sabática, lección número 12. Está avanzando ya, casi terminando este trimestre, lección número 12 para esta semana. El título que la lección desea que estudiemos es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Vemos cómo la lección busca sintetizar el carácter de Dios en amor y justicia y cómo podemos llevar eso nosotros a la práctica con nuestros semejantes. Muy bien, vamos a profundizar en este estudio. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Gracias por acompañarme. Iniciemos como de costumbre con una oración. Te damos muchas gracias, Padre. Una semana más nos das para estudiar tu palabra. Señor, has sido fiel. Gracias por eso, Padre, por nuestra familia, todas las bendiciones que hemos disfrutado. Queremos, oh Señor, suplicar tu presencia, tu Santo Espíritu, nos muestre siempre la verdad que es Cristo, tu palabra, quede en nuestro corazón y podamos hacer práctica de ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, el texto para memorizar de esta semana está en primera de Juan capítulo 4 y versículo 20. Note qué enseñanza más importante nos dice acá el apóstol. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué tremenda enseñanza nos da aquí el apóstol Juan, en el que pues nos invita a amar a nuestro hermano, porque de pronto podemos decir, yo amo a Dios, conozco a Dios, pero descuidamos esa relación con nuestro prójimo. Inclusive dice aquí, lo odia. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a nuestro hermano, a quien tenemos cerca? Tenemos la certeza de que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas. Sabemos que el reino de Satanás es temporal. Mientras eso sucede, hay sufrimiento, hay maldad e injusticias, pero eso llegará en algún momento a su fin. Eso es promesa de Dios y su promesa, su palabra se cumple. Mientras tanto, es importante también lo que nosotros, los seguidores de Cristo, hagamos en este momento, en nuestro tiempo, por la obra de Dios y también por nuestros semejantes. Sabemos y pues, entendemos que hay muchas injusticias y males que en este espacio temporal que se le ha dado a Satanás, pues seguirán existiendo. Aunque Dios no se agrada de eso, Dios sufre por el sufrimiento de los seres humanos. Sin embargo, Satanás sabe que le queda poco tiempo y ese sufrimiento, pues claramente quiere que los seres humanos lo padezcamos. Pero mientras eso pasa, no significa que nosotros no podamos ser usados como herramientas para hacer el bien, para ayudar a aliviar claramente todo ese posible sufrimiento que las personas están atravesando. Todos esos males que muchas personas están atravesando a causa del pecado, a causa de esa furia que tiene Satanás contra los seres humanos y especialmente contra los hijos de Dios, pues nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos colaborar en aliviar esos sufrimientos. Y quizá no podamos eliminar eso, pero sí podemos contribuir a que las personas vivan mejor, a que tengan esperanza en su corazón, que conozcan un mejor futuro. Hemos también aprendido en estas lecciones anteriores que el amor y la justicia son inseparables, son parte del carácter de Dios. No puede haber solo justicia o solo misericordia y amor separados. El carácter de Dios es inmutable y se comprende claramente de estas dos características, amor, misericordia y también justicia. Sabemos pues que Dios ama la justicia. Por consiguiente, si Dios ama la justicia, si a Dios le agrada la justicia, entonces también nosotros debemos buscar que haya justicia también entre los hermanos, entre los seres humanos. Del mismo modo, así como amamos a Dios, nos vamos a amar unos a otros. Y es básicamente el mandamiento que Cristo dejó, ámense, ámense en los unos a otros. Parte de ese amor mutuo que debemos de tener, especialmente, bueno, nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, a otras personas, consiste en compartir una preocupación y esa preocupación es el bienestar de las demás personas que nos rodean.
Por supuesto que no debemos de más bien ser nosotros el que ocasiona sus malestares. No debemos ser fuente de malestares para otras personas. Debemos más bien ser personas que faciliten que los demás estén bien. No ser nosotros los que estén provocando problemas e incomodidades en todas las personas, porque pues perdemos de vista este concepto de buscar justicia y también hacer misericordia. Así pues, cuando otras personas sufren pobreza, son oprimidos o sufren algún tipo de injusticia, eso debe de preocuparnos, debe llamarnos la atención. No debemos de ser desinteresados en esa situación. Debemos de ver cómo podemos colaborar en la medida en la que Dios nos permite. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para entonces promover el amor y la justicia. Eso sí, el amor y la justicia de Dios y de qué manera nosotros podemos reflejar también en este mundo que está estropeado el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Señor Jesús. Es decir, somos un instrumento para mostrar cómo es Dios. Eso claramente es un reto para la iglesia. Debemos apegarnos a la palabra, a ese carácter de Cristo, para que las personas conozcan al Maestro, conozcan el amor de Dios que se manifestó por medio de la persona de Cristo y nosotros seguimos al Maestro. En Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, encontramos en algún momento que Cristo es confrontado por un intérprete de la ley, después de haber hecho callar a unos saduceos. Este hombre le pregunta en el versículo 36 del capítulo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Lo hizo para tentar a Cristo. El 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. El 38 dice, este es el primero y gran mandamiento. Ahí le había respondido bien, claro está. El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no solo dejó el mandamiento de amar a Dios, sino también incluyó el mandamiento de amar a nuestros prójimos. Estos mandamientos ya existían en el Antiguo Testamento, porque en el 40 Jesús dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por alguna razón, los religiosos, el pueblo de Israel, había malentendido estos mandamientos, los había distorsionado, porque no entendían ni dimensionaban el verdadero carácter de Dios, que es basado en el amor, en la justicia, en la misericordia. Y estos hombres, pues, parecía que ponían trabas y cargas a las personas que querían acercarse a Dios. Hacían todo un proceso sumamente difícil que, como decía Cristo, ni ellos mismos cumplían con todas esas cargas que le ponían a las personas. Así que estos principios ya existían desde el Antiguo Testamento, pero se habían distorsionado con el tiempo. Por eso cuando Jesús venía a hablar de cosas como estas, la gente se maravillaba y decía, pero ¿qué es esta doctrina nueva que nos enseña este hombre? Pues imagínense que estas situaciones pues no eran enseñadas por los religiosos de entonces. También Jesús decía, es que es como si estas personas fueran ovejitas que no tienen un pastor. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 23, encontramos la historia de el joven rico. Es una historia conocida. Es un joven que se acerca a Cristo buscando su aprobación por su estilo de vida, porque era un hombre que guardaba los mandamientos y se acerca a Cristo, bueno, buscando halagarle primero porque le dice maestro bueno, buscando quizás suavizar la situación o que Jesús le respondiera de igual forma. Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno sino uno? Únicamente hay que es Dios. Pero después de la pregunta que le hace este hombre a Jesús, le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, ¿qué obra puedo hacer yo para obtener la vida eterna? Note que ya él viene con un concepto de salvación por obras, de lo que justamente hablamos hace un momento en el cual no habían entendido lo que es la gracia de Dios, cómo era que funcionaba aquellos sacrificios expiatorios, no habían entendido aún eso. Por eso le dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer yo para ganar esa vida eterna? Y entonces Jesús, buscando darle una explicación que él mismo quiere escuchar, dice,
mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y entonces este muchacho ya conoce cuáles son los mandamientos de Dios, la ley de Moisés, claro está, y le pregunta cuáles, a ver si es que yo me estoy escapando de uno. Y Jesús le dice, bueno, ya la segunda parte de la ley de Dios, en el cual es el amor al prójimo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, también debe honrar a padre y a madre. En síntesis, termina aquí Jesús y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que él está enfocado, Jesús le está respondiendo en la segunda parte de la ley de Dios. Y entonces el joven dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pareciera que estoy ahí donde quisiera estar para ganar la vida eterna, pero le hace una pregunta interesante. ¿Qué más me hace falta? Este joven rico que guardaba los mandamientos, pues entendía que algo estaba faltando. Ahí estaba frente a Cristo y él veía que en Cristo podía obtener una respuesta que a él le estaba faltando. Entonces Jesús avanza más a esa necesidad que este muchacho le está mostrando y le dice, si quieres ser perfecto, ok, eso que te hace falta. Entonces, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ese tesoro que tenía este muchacho terrenal, Jesús lo está refiriendo a un tesoro mayor, solo que ese tesoro no lo tenía en este momento, sino que era en el futuro, y este muchacho pues estaba aferrado a lo que tenía en el presente, a lo que podía ver tangible para él. Y también pues en la expresión de sígueme, claramente Jesús era un hombre humilde que no tenía posesiones, así que él pues de pronto no se visualizaba así como estaba viviendo Jesús, porque en el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, se fue triste, vino con una necesidad y se fue triste. Eso es lamentable. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, hay decisiones que se deben de tomar para estar mejor. El no tomar esas decisiones más bien nos puede dar esta tristeza, porque podemos entender que nos estamos alejando del camino que Dios quiere para nosotros. Aquí Jesús hace una reflexión, dice, qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. Vemos cómo este joven tenía una prioridad en las posesiones materiales antes que el reino de Dios. Es decir, su mentalidad en el día a día no era buscar tener una relación personal con Dios, sino que sus afanes, su día a día únicamente estaban enfocados en poder tener y conservar eso que tenía él, y pues buscar también agradar a Dios únicamente con obras, porque eso era lo que él buscaba. Y claramente que cuando uno busca agradar a Dios con obras, pues siempre va a hacer falta algo, porque igual fallamos. Entonces sería como ir sopesando una mala obra con una buena obra, y eso pues para el ser humano definitivamente es una carga. Debemos de aceptar a Cristo, esa salvación, ese regalo del cielo, y actuar ahora sí en conformidad con lo que Dios nos pide como un fruto de esa relación que tenemos con nuestro Dios. Este hombre pues se fue triste, no sabemos qué más pasó, la palabra no amplía después en su historia. Sin embargo, claramente hay una pregunta que nosotros nos debemos hacer es, qué en este planeta, qué en esta vida, qué en nuestro día a día nos puede estar alejando de tener una relación personal con Dios, de entender el concepto de la justificación por la fe y de buscar actuar y que las obras sean gloria para Dios por ser personas transformadas, por ser personas que pues han sido encaminadas en la senda de la justicia y la misericordia. Muy bien, si vemos que los dos grandes mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo, ¿cuáles serían los dos mayores pecados? Definitivamente serían las acciones opuestas a amar a Dios y amar al prójimo. Cómo el pueblo de Israel despreciaba a Dios o no mostraba amor por Dios, era claro que con el pecado de la idolatría, porque, bueno, sabemos que poner a Dios en primer lugar es amarle, es buscarle, es tener una relación diaria, es entregarle nuestro corazón, es ponerlo en primer lugar.
Y si ponemos otras cosas en lugar de Dios, eso se convierte en idolatría. Quizá no tengamos pues ahí un muñequito o alguna estatua en la cual le pidamos cosas directamente, sino que podemos cambiar a Dios, podemos cambiar a Dios y sustituirlo de forma tal que estamos idolatrando a algo o a alguien más. Bajo ese concepto, entonces, Dios respondía con ira a su pueblo por cambiarlo por otros dioses. Claramente el mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios pide ese lugar que le corresponde, un lugar soberano en nuestra vida. Y pues también pedía que no se hicieran ninguna imagen de lo que estaba ahí porque se distorsionaba realmente la magnificencia de Dios, y esa idolatría normalmente lo único que buscaba era la complacencia del yo, es decir, esos dioses simplemente era una excusa muchas veces para no obedecer la ley moral de Dios y someterse a cualquier otro deseo carnal que esos dioses permitían. Y al final hemos visto cómo eso también se traducía en adoración a los demonios, o sea, adorar a Satanás antes que a Dios. Ese podemos claramente definirlo como este primer mayor pecado que nos hace referencia a la lección. Y el segundo, claramente, si nos vamos a la segunda parte de la ley de Dios, en el cual Dios nos dice, ame a su prójimo como a usted mismo, entonces el desprecio hacia mi prójimo, el yo generar injusticias, el no considerarlo, yo no tener empatía por lo que le pase a las demás personas, ignorar la situación que está atravesando una persona, una injusticia, callarlo, llegar a ser inclusive cómplice de algo, eso pues claramente es un segundo mayor pecado porque está en contra de lo que Dios más bien nos pide. Dios nos pide que nos interesemos por las demás personas. Claramente no podemos permitir que se genere injusticia y nosotros pues hacernos de la vista gorda, no influir para que más bien las cosas se generen desde un aspecto justo, buscando también la misericordia en las personas. El Salmo 135, versículo 13 al 19. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Aquí es como Dios compara a esos dioses ajenos, a esa idolatría que tenía el pueblo de Israel, que estaban siguiendo a pesar de que el mandamiento pues les pedía Dios, después de haber hecho tantas cosas por ellos, que lo tomaran y lo tuvieran en primer lugar. Este ejemplo está relacionado a ese primer gran pecado que nos menciona la lección, y el segundo lo podemos referenciar en Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 12, en el cual dice en esta versión, traducción lenguaje actual, el Dios Todopoderoso también me dio este mensaje. Ustedes deben de tratar a los demás con justicia, amor y compasión. No maltraten a nadie, ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuiden a las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. En el pasado puse mi espíritu en los profetas para que ellos les comunicaran mis mensajes, pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso se enojó el Señor. Entonces, vemos que dos elementos provocan al Señor a la ira porque son realmente pecados mayores, es algo que va en contra directo, esos dos principios de amar a Dios y amar al prójimo, es básicamente ignorar a Dios, suplantarlo por idolatría, por otros dioses, quitarle la soberanía de Dios en nuestra vida y decir yo me mando solo y quiero seguir mis propias reglas, y al final pues lo que estamos siguiendo son las reglas de Satanás. Y el segundo, pues ser partícipes de la opresión, no buscar ayudar a las personas. Pues la Biblia nos menciona que debemos de buscar ser parte de la solución, ser reparadores de portillos. Claramente hay situaciones en las que las personas pues no ayudan a que se ayuden porque generan ambientes que no son propicios para proporcionar una ayuda. En eso pues debemos de pedir también mucha sabiduría a Dios para buscar ayudar apropiadamente. Y entonces ser conscientes de estos dos elementos nos alejan de cometer estos errores y más bien buscar ese principio de amor a Dios y amor al prójimo.
Y yendo a la lectura, Primera Juan capítulo 4 versículo 20 al 21, el apóstol dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas veces cerramos nuestro corazón por experiencias malas que hemos atravesado ayudando a alguien y nunca abrimos esa posibilidad nuevamente, porque vemos que tal vez la gente no aprecia, no agradece, no endereza su tema, sigue bajo una constante pues de errores y entonces cerramos cualquier posibilidad de ayudar. Debemos de ser sabios a la hora de ayudar y no cerrar esa posibilidad nunca de pues hacer el bien en la medida de lo que podemos, en lo que Dios nos ha bendecido, buscar ser justos y tratar de ayudar y personas especialmente que están en alguna situación desfavorable, ¿cierto? Entonces, y aquí la lección nos pregunta, ¿cómo puedes explicar el por qué el amor de Dios no puede separarse del amor a los demás? ¿Cómo entiendes este vínculo inquebrantable? Es decir, hermanos, es imposible que nosotros digamos que amamos a Dios y nunca procuremos ayudar a los demás. Es imposible decir que amamos a Dios porque estos dos principios no pueden estar separados. Es decir, tenemos que corregir o entender mejor lo que estamos haciendo porque definitivamente Dios quiere una relación vertical, pero también una relación horizontal. El Salmo capítulo 33, versículo 5 nos dice una característica de Dios. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Qué bonito pensar que esta tierra está llena de la misericordia de Dios y que Dios es un Dios justo y que ama la justicia. Y Isaías capítulo 61, versículo 8 también dice, porque el Señor ama la justicia y detesta el robo y el mal. El Señor no se agrada de todo eso que sucede aquí en la tierra. Y por el contrario, más bien nos dice que Él ama la justicia, todo lo que se haga de forma buena y correcta. El Salmo 82, el salmista profundiza un poco más en este aspecto porque es como una reprensión para los gobernantes o los jueces terrenales que pues hacen injusticias, resuelven en favor de los impíos en lugar de quien es oprimido, quien sufre las consecuencias de las decisiones de las malas personas. Y estos gobernantes o estos jueces más bien los defienden y lejos de proteger al desvalido, al que ha sufrido, más bien protegen al malhechor. El Salmo 82 es un reclamo que hace Dios a los jueces o a los gobernantes injustos, que lejos de defender a las personas oprimidas, más bien se van a favor de los impíos, de los que cometen las fechorías, esos malhechores, lejos de proteger al más débil, se van con el opresor. El versículo 2 del capítulo 82 del Salmo dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de las manos de los impíos. ¿Cómo vemos esto también nosotros recientemente en nuestra sociedad? Parece que se defiende al malhechor, parece que se defiende al que hace el mal y en la persona honesta, la persona que desea llevar su sustento de forma honesta día con día, pues llévalas de perder muchas veces. Y Dios va en contra de eso. Dios desea que los gobernantes apliquen justicia, que nosotros, ciudadanos, pues vivamos en paz y sabiendo que podemos salir y regresar a nuestras casas. Y si alguna situación no deseada sucede, pues que caiga el peso de la ley sobre estas personas. Pero hemos visto cómo también en esto la sociedad se ha deteriorado. Con algunos aspectos de los derechos humanos, parece que los malhechores pues tienen ahí a sus anchas lo que desean hacer, oprimiendo a las personas trabajadoras, a los que deseamos vivir en paz. Dice aquí el texto, no saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. Es decir, no están discerniendo lo que Dios quiere para estos que han sido puestos como jueces. Hay otra figura que los pone como dioses en un concepto de gobernanza.
En el versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esta autoridad que nosotros vemos como ciudadanos, como gobiernos organizados, todas esas autoridades son figuras de lo que Dios también representa siendo la autoridad. Entonces, Él delega en ese concepto de orden social que se cumplan también leyes de justicia y que nosotros podamos vivir en paz. Porque si nosotros podemos vivir en paz, entonces también el mensaje del Evangelio se puede transmitir en cultos, por ejemplo, iglesias abiertas, podemos tener libre tránsito, podemos llevar un mensaje de esperanza a las personas, pues yendo libremente, ¿no? Entonces, todo esto también lo desea Dios y por eso también la palabra nos recomienda siempre pues, someternos a las autoridades, por supuesto, primero siguiendo el principio de someternos primero a Dios, pero aquí también Dios le reclama a las autoridades y les dice, no actúen de forma injusta porque en ustedes ha sido delegado esa autoridad para llevar el orden también en la sociedad. El versículo 8 del capítulo 82 dice, levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Al final, sabemos que Dios va a traer toda obra a juicio y entonces muchas injusticias tendrán una paga y la maldad será acabada. Y también pues estos gobernantes injustos ya no juzgarán de esta forma porque estaremos bajo un reino de justicia, como es el reino de Dios. Así que en Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos recuerda estos principios también y lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere de los gobernantes. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer a Dios como soberano, aplicar justicia y también tener misericordia son elementos que van de la mano. Es un excelente mensaje. Resume, es una síntesis del amor de Dios y lo que desea también para nosotros. Hemos visto cómo Dios ama la justicia y el juicio. Así pues, somos nosotros llamados a establecer justicia. Los profetas bíblicos, cada uno de esos profetas, siempre tuvieron un continuo llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad, es decir, como hermanos, entre prójimos. Las escrituras, pues, no escatiman a la hora de poner en relieve las cuestiones de lo que es injusticia y opresión especialmente para los más débiles, los desvalidos. De hecho, podemos ver cómo la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer la justicia. Un ejemplo claro es el de profeta Isaías. El profeta Isaías no titubea a la hora de hablar de todas estas injusticias que estaban sucediendo en Israel en su época. Sus palabras iban enfocadas siempre a que debemos de aprender a hacer el bien, a buscar el derecho, el socorrer al agraviado, el hacer justicia al huérfano, el amparar a la viuda, esto según Isaías capítulo 1, versículo 17. También en el capítulo 10 y versículo 1 y 2 dice, además, proclama, hay contra los que dictan leyes injustas para apartar del juicio a los pobres. Piense usted esto, una cosa es que un juez aplique mal la justicia, eh, que pues tome decisiones equivocadas, se equivoque, y otra es declarar o dictar leyes que claramente van en contra de los más débiles, de los más pobres, en este caso, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, un ejemplo dictar leyes que benefician principalmente a los ricos y se olvida de las clases más bajas y pues más bien les perjudican estas decisiones. En este caso, el pueblo de Israel, habían jueces que dictaban leyes que pues lejos de beneficiar a los más débiles, más bien les hacían más difícil su vida. Y les hace la pregunta aquí, Isaías, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? Isaías capítulo 10, versículo 3.
como, como diciendo, no saben a lo que se están ateniendo, no saben la consecuencia de esas decisiones tan malas que están tomando, porque ¿qué van a hacer cuando estén frente a Dios? ¿Qué le van a explicar al Señor cuando les pidan cuentas si ustedes tengan que declarar semejante cosas y reconocer que así lo hicieron? Este, por ejemplo, es el profeta Isaías, pero también el profeta Jeremías proclama el siguiente mensaje en Jeremías capítulo 22, versículos 13, 15 y 16. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo, aprovechándose de él, por decirlo de mejor forma. No comió y bebió tu padre y actuó conforme el derecho y la justicia, es decir, ¿qué hicieron tus padres? Y le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Qué interesante declaración. Quiere decir que Dios nos dice que si hacemos justicia, si aplicamos bien estos conceptos, nos va a ir bien, porque muchas veces estos conceptos se aplican mal pensando que van a obtener mayor provecho. La ambición del corazón del hombre, agraviar al oprimido, sacar más provecho, por ejemplo, de una viuda, que pues casos hubieron de personas que más bien se aprovecharon de esa desgracia, de esa mujer que perdió al hombre, al quien podía, pues, en cierta forma defenderla, cabeza de hogar, representante de su casa, y más bien acreedores tomaron ventaja de eso y pues le quitaron sus bienes y peor aún, antes hasta esclavitud había para poder pagar un bien. Entonces, esas situaciones muy complicadas que vivían las personas, Dios siempre estableció en sus leyes, en las leyes de Moisés, protección para los más débiles, pero el mismo pueblo escuche bien, empezó a generar sus propias leyes. Increíble esto para sacar provecho de los más débiles, contrario al principio de Dios completamente. Por eso vemos que esto sería ese mayor gran pecado que se mencionó anteriormente, porque definitivamente va en contra de proporcionar una justicia y velar por el que más necesita. Vemos también cómo Cristo en su momento señaló esto con los dirigentes religiosos, porque les dijo en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué estaban dejando estos hombres? Eran muy meticulosos a la hora de diezmar cualquier cosa, hasta unas semillitas diezmaban, pero olvidaron la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, no solo en el Antiguo Testamento, estos profetas llamaban a poder hacer justicia, no olvidarse todos estos elementos, pero también Cristo en el Nuevo Testamento aplica estos conceptos porque veía también opresión de los líderes religiosos que debían de más bien encaminar a las personas al camino de la fe, de la misericordia y la justicia, y ellos más bien los oprimían, les ponían cargas para nunca alcanzar la salvación, el reino de Dios. Después de esta enseñanza de Jesús acerca del amor a Dios y del amor al prójimo, un intérprete de la ley en Lucas capítulo 10, versículo 29, le hace la pregunta a Jesús, queriendo justificarse, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde con la parábola que ya muchos conocemos, la parábola del buen samaritano. Este hombre, un samaritano, llegó a auxiliar a otro hombre que estaba golpeado a la orilla de la calle. Este hombre había sido asaltado por unos ladrones. Este hombre estaba casi muerto de esa golpiza que le habían dado. Bueno, antes de que él fuera auxiliado por este hombre, un samaritano que sabemos había rencillas entre judíos y samaritanos, él no escatimó ayudarle, pero antes de que este hombre ayudara, otros dos pasaron cerca de donde estaba este hombre ahí tirado, sufriendo, padeciendo, casi que muriendo, y pues no le ayudaron. El problema de esto es que eran hombres religiosos, eran aparentes hombres que profesaban conocer a Dios, que profesaban amar al prójimo, siguiendo las leyes que ya ellos conocían, pero pasando de lejos, no queriendo involucrarse con el problema de la persona, tal vez hasta emitiendo algún juicio, quién sabe qué hizo.
¿por qué está ahí tirado? Que eso normalmente lo hacemos nosotros también. Este hombre pues fue auxiliado por el que menos se imaginaba la gente, quizá por su humilde apariencia, porque era un samaritano, por muchas razones. Por eso es que la Biblia también es clara al decir que solo Dios conoce el corazón de los hombres, porque por las apariencias, si fuera por las apariencias, mis hermanos, pues viviríamos claramente engañados. Es efectivo también decir que por sus frutos los van a conocer, también la palabra señala eso. Entonces es muy importante esta enseñanza que nos dio Jesús, porque ese era su prójimo, era un hombre que estaba desvalido, un ser humano, creación de Dios, hijo de Dios. Ahí estaban necesitando de la ayuda de alguien, y un hombre que, como les menciono, no se esperaba, quizá se esperaba más de los religiosos, los que andan predicando acerca del amor de Dios, los que dicen las leyes de Dios y pues se visten para que los vean. En este caso, esos no ayudaron al prójimo, y lejos, pues más bien un tercero. Dios puso eso en el corazón, no es una obra humana, Dios puso eso en el corazón y él atendió a esa voz contraria a los otros hombres que no le ayudaron. Dios nos llama a ser buenos samaritanos, a buscar ayudar a las personas en momentos difíciles, a buscar los mejores canales para hacerlo, no ser imprudentes a la hora de ayudar y exponer también nuestra seguridad, pero sí nos llama a no cerrar nuestro corazón a la posibilidad de ayudar a alguien. Entonces Jesús no se limitó únicamente a hablar de justicia, sino que vino a traerla, vino a darle significado. Él fue y será el cumplimiento de este llamado y el anhelo profético de justicia. Todo lo que aquellos profetas predicaban al pueblo, bueno, en Cristo se manifestó. Por eso Jesús es llamado el deseado de todas las naciones, especialmente de quienes reconocen esa necesidad de liberación, de ser libertados del pecado. Un corazón humilde, contrito y humillado ante el Creador, ante Jesucristo. En contraste directo, pues claro, con el enemigo de las almas, que se aferraba a ese poder y trataba de usurpar el trono de Dios. Jesús, por el contrario, dice la Escritura, se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, quienes tenían ese yugo sin ceder al pecado, claramente, y que también estaban bajo la injusticia y la opresión, y sabemos que derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y el que justifica a todos los que en él creen. Entonces, nosotros como adventistas del séptimo día, vea esta pregunta: ¿cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley? Por eso Cristo siempre nos llama a ver el espíritu de la ley, el principio de la ley, no la letra. La letra puede enfrascarnos en un solo concepto. El Salmo 9, versículo 8, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. También el Salmo 146, versículos 7 al 9, añade que Dios es el que hace justicia a los agraviados, el que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Si usted ha atravesado por situaciones difíciles, si usted siente que está cansado muchas veces de luchar con lo que vivimos en este mundo, Dios nos promete una liberación total. Ya nos ha libertado del pecado. Y si no, te invito a aceptar a Cristo, porque en Cristo vamos a ser más que vencedores. Cuando Dios cumpla en su totalidad las promesas, la maldad se acabe y podemos gozar de ese reino de Dios en el cual, pues en su justicia, vamos a ser deleitados por la eternidad. Gracias por escucharme. Te invito a concluir con una oración. Señor, muchas gracias por esta hermosa dimensión que nos das de tu reino, cómo amas la justicia, cómo nos invitas a nosotros también a ser parte de la justicia aquí en la tierra. Sabemos que somos invitados a ayudar a los necesitados, a aliviar la maldad que el enemigo ha provocado. Gracias por enseñarnos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.